No, buenas tardes o buenos días a todas y a todos. Soy Yasmín Paricio, coordinadora de Políticas, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia, y simplemente pues daros en nombre del Real Instituto Elcano, CIDOB y Casa Asia la bienvenida a este webinar de seguidora pionero China y Asia en la frontera de la innovación. Sí, en el primer webinar recordaréis que lo centramos en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y contamos con Lourdes Casanova, que es la directora del Instituto de Mercados Emergentes y profesora titular en la Escuela de Administración S.C. Johnson de la Universidad de Cornell. En el segundo contamos con Daría García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, y nos habló de Europa y el Indo-Pacífico, autonomía tecnológica en un mundo interdependiente. Y bueno, en este tercer y último webinar, como he dicho, a cargo de Claudio Feijóo, pues nos adentraremos en la geopolítica de la innovación, Asia, Estados Unidos y Europa ante la rivalidad tecnológica. Yo simplemente, antes de pasar la palabra a Oriol Farrés, que es el coordinador del Anuario Internacional CIDO, que presentará hoy a nuestro ponente y moderará el webinar, aprovecho para agradecer una vez más al CIDO, al Real Instituto Elcano y a los tres ponentes de este ciclo, en especial al de hoy, a Claudio Feijóo. Gracias, Claudio, otra vez por hacernos un huequito en tu apretada agenda y, por supuesto, a todas las personas que habéis asistido por vuestro interés y participación. También otra vez Oriol, Mario Esteban, que es el investigador principal del Real Instituto Elcano, que hoy hará discursan. Gracias a los dos por este quinto ciclo que llevamos organizando anualmente. Y nada, despedimos el año con este webinar y me complace anunciaros que ya estamos trabajando desde el CIDO, Elcano y Casa Asia en el próximo ciclo, será el sexto, y que muy probablemente se centrará en la zona ASEAN. Bueno, pues muchas gracias. Te paso la palabra, Oriol, y hasta luego. Gracias. Pues muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias a las tres instituciones, a Claudio por acompañarnos hoy. Es como siempre pues un placer ejercer de moderador, hacerlo en tan buena compañía, ¿no? E introducir esta nueva sesión que, como comentaba Yasmín, pues lleva por título de seguidora pionero, China y Asia en la frontera de la innovación, y que correrá a cargo pues la presentación de Claudio Feijóo. Como siempre, pues cuando organizamos un acto como este, pues nos gusta situar un poco el por qué hacerlo ahora, ¿no? Cómo está, en qué momento llega este acto. La verdad es que llega pues, a partir de tres constataciones. La primera es esta dinámica de rivalidad creciente entre China y Estados Unidos, una rivalidad que tiene una vertiente tecnológica muy fuerte, a la que dedicamos precisamente la primera sesión de este ciclo, y que con Trump, con el regreso de Trump, pues ha alcanzado cotas, yo creo que no, hace tiempo por lo menos no vistas o nunca vistas, ¿no? Y que está tensando mucho la relación bilateral. Una segunda constatación es que a partir de esta tensión y esta rivalidad, pues países como China, pero también países de Europa, de América Latina, pues se encuentran en un clima mucho más volátil, ¿no? Mucho más tenso, y tienen que recalibrar por lo menos sus políticas de innovación y ver dónde sitúan los recursos que son más o menos escasos y intentar de ponerse al frente de los nichos en los cuales puedan liderar. Y finalmente, pues hablaremos de China, y hablamos de China en un momento en el cual se saben ya algunas de las líneas del nuevo plan quinquenal, del que estoy seguro que Claudio nos hablará un poco, y que ya marca un poco, ¿no? Pues la estrategia que piensa China para poder seguir liderando algunas áreas y reforzar mucho más este liderazgo en el campo de la tecnología. Presentaros brevemente, para los que no lo conozcáis, a Claudio. Creo que es la persona de referencia en todos los temas de innovación y muy en particular de China y de Asia, la persona de referencia a la cual todos acudimos cuando queremos saber más de este tema. Claudio Feijóo es ingeniero de telecomunicación y cuenta con un doctorado en la misma disciplina. También es licenciado en economía. En la actualidad es el catedrático Jean Monnet en Diplomacia Tecnológica y Soberanía Digital en la Universidad Politécnica de Madrid. Entre los diversos proyectos internacionales que ha liderado, pues destaca AI for Gov. Es un proyecto dedicado a este nexo entre la tecnología y el gobierno, que se ha visto renovado, ¿no? Con una nueva edición, con este AI for Gov X, que amplía pues, un poco este enfoque. Es también miembro de los grupos de expertos en transferencia tecnológica de España y es miembro del Comité de Inversión de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Tengo que decir que he tenido que recordar un poco, porque realmente la bio de Claudio es larguísima, con lo cual me he quedado un poco con esto. También pues, que entre 2014 y 2020 Claudio pues, residió en Shanghai, desde donde se encargó pues, de coordinar acuerdos de colaboración entre las principales universidades tecnológicas de Asia y algunas de las españolas. Entre 2020 y 2024 pues, ejerció como director de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid.
Y entre pues, sus más de 300 publicaciones, que no son pocas, pues quisiera mencionar sus 2 libros más recientes. El Gran Sueño de China, que publicó en 2023 y que se centra en el papel de la innovación tecnológica en la geoestrategia internacional. Y más recientemente, en 2025, La ciudad antes del mar, que se centra pues, en un análisis del pasado, el presente y el futuro de la sociedad china, ¿no? Nada, yo no quiero ocupar muchísimo más espacio. Claudio, cuando quieras, pues te escuchamos con muchísima atención. Muchísimas gracias, Oriol. Me he puesto ahí colorado, ¿no? Después de esta introducción. Y por supuesto, pues gracias a mi querida Casa Asia, que tengo muchísimo aprecio, a mi querido Cidov, al que no solamente le tengo aprecio, sino respeto y admiración. Y qué decir del Real Instituto Elcano y particularmente de mi buen amigo Mario Esteban, siempre un referente. O sea que un verdadero placer estar aquí. Voy a hacer una cosa que va a ser compartir una presentación. Entonces, bueno, mi idea es hablar, pues eso, 20 minutos. Voy a echar aquí un vistazo a mi reloj para ver qué hora es, más o menos, y dejar el máximo tiempo posible para la discusión, que creo que es más interesante, ¿no? Entonces, mis comentarios van a girar en torno a 6 ideas. Como siempre digo, siempre que doy charlas así un poco chinas, ¿no? Relacionadas con China. ¿Por qué 6? Bueno, pues porque es un número que trae suerte en chino, ¿no? Es Liu, ¿no? Y los que estáis habéis estado inmersos en la cultura, significa también algo que es fluido, ¿no? Que va a funcionar bien. Entonces es un número positivo para una charla. Los chinos como yo, pues que somos un poco supersticiosos y preferimos jugar a esto. Vale, sin más. Vale, esto es sobre mí, pero suficiente. Entonces, la primera idea, este primer punto, ¿no? De estos 6 que quiero cubrir. Si tuviera, ¿no? Si alguien me dijera, oye, con una sola idea, con una sola transparencia, con una sola gráfica, haznos una foto, explícanos qué está sucediendo en el mundo ahora mismo. Utilizaría esta que está aquí, ¿no? Esta imagen, ¿no? Que explica un poco el ciclo, a veces se dice el ciclo virtuoso de la innovación. Es una idea tomada, ¿no? de la economía de la innovación. Es un círculo que se empieza a leer aquí abajo, ¿no? En la parte de abajo a la izquierda, y que dice que todo el mundo ahora mismo está a la búsqueda de innovaciones, pero de un tipo especial, innovaciones disruptivas, innovaciones que cambian las reglas del juego y que típicamente tienen un origen tecnológico, ¿no? Tienen un componente tecnológico. ¿Por qué? Pues porque son el primer paso en, si uno es capaz, un país, una región, una industria, una compañía, de encontrar alguna de estas innovaciones radicales, disruptivas, breakthroughs se suele decir en inglés. Eso puede llevar a una compañía, a un sector, a una industria a ser país, a ser más competitivo en el uso de los recursos y por tanto convertirse en una ventaja. Es el segundo paso. El tercer paso es, si uno es capaz de sostener esto en el tiempo, eso significa productividad, y todos sabemos en este mundo que es el informe Draghi, el informe Letta, ¿no? En Europa, pero es, ¿no? Política industrial que ha vuelto, ¿no? A la vieja usanza, pero que sucede también en Estados Unidos y por supuestísimo en China. Todo gira en torno a conseguir esta productividad, ¿no? Y es, por tanto, usar mejor los factores para llegar más lejos, o al contrario, pues con la misma cantidad de factores, pues ser capaz de conseguir más, ¿no? Pero con todo, conseguir por delante de la productividad en este mundo en el que vivimos es solo el paso al último de estos estadios, que es el estadio del liderazgo. Este que está aquí, ¿no? Voy a marcar para que se vea. Liderazgo significa, pues, oye, eres mejor que otros, pues 10, 15, 20 años, ¿no? Y cambio tecnológico, eres capaz en la jerga de la economía de la innovación se llama pues la diseminación, ¿no? Difusión y luego la adopción, ¿no? Ser capaz de absorber esta tecnología, bueno, pues haciendo eso eres capaz de ser, pero hay cambios tecnológicos continuos, ¿no? Entonces eres capaz de ser líder pues un tiempo, ¿no? Y aunque te creas muy listo, no sé, el algoritmo de búsqueda de Google, pues todos estamos utilizando ahora ChatGPT u otros, ¿no? O Claude o cualquiera otro, o Gemini o lo que sea, para hacer lo que antes hacíamos. Incluso cuando parece que tienes una ventaja pues bastante consolidada, pues aparecen otras cosas.
Esto es la parte de liderazgo, que es un poco vertical, en un silo, en una industria, en un ámbito, en un área, pero a veces hay innovaciones disruptivas que son más transformadoras, que son más horizontales, que tienen la capacidad de modificar diferentes sectores, y a veces casi todos los sectores. En ese caso, lo que vamos es a un escenario más, con un aspecto más de hegemonía. Esto es justo, ¿no?, uno de los elementos que definen el mundo ahora mismo. Hay un mundo que era un poco unipolar o con un centro más o menos claro o predominante, y ahora hemos cambiado ya, esta es mi opinión, ¿no?, personal, a un mundo que ya no es, ya es diferente, ¿no? Tiene diferentes polos, diferentes centros, depende un poco cómo se mire, y hay una lucha. Puede que después de un tiempo relativamente largo, los economistas expertos en cambios dicen que estas turbulencias, ¿no?, duran entre 20 y 40 años, pongamos 30 años, hemos empezado, quizá llevemos 5 o 10, nos quedan otros 20 en media, esto no son matemáticas, es más o menos la historia, hasta que terminemos una configuración distinta a la que teníamos en la partida. ¿Qué aspecto va a tener esta configuración? No lo sabemos. Puede que nos quedemos en multipolar, puede que haya un nuevo polo, un nuevo centro que sea más importante que los otros. Pero ahora mismo estamos justo en esa carrera, si queremos ser neutrales, en esta confrontación, si nos fijamos en algunos otros elementos, ¿no?, que suceden. Y hay una tercera palabra aquí que a mí me gusta mencionar. Hasta aquí, vale, puede ser liderazgo, pues esos 15, 20 años que mencionaba, puede ser hegemonía, son ciclos más largos, quizás 100, 200 años, pero bueno, oye, para un chino tampoco es tanto tiempo, hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Las cosas van y vienen. Pero hay un tercer concepto que está muy en discusión, no está muy claro si esto es wishful thinking o es algo más realista, que es, hay ciertas posibilidades de supremacía. Supremacía significa que tienes una ventaja con respecto a los otros, ¿no?, competitiva, luego en términos de productividad, pero que es imposible que te alcance. Algunos de los elementos, por ejemplo, de las inversiones en inteligencia artificial que hace Estados Unidos, tienen un aire, ¿no? Tiene un aire de mantener el liderazgo, tiene un aire de, más importante, de intentar conservar una hegemonía que tenían hace tan solo unos pocos años, pero quizá haya tintes también de buscar esa supremacía, que sea imposible el recuperar la distancia y de esa manera. Esta posibilidad tecnológica es una novedad del mundo en el que vivimos. Creo que es algo que no nos hemos enfrentado a ello. No es que vaya a suceder, y yo soy personalmente relativamente escéptico, y en particular por el camino de la inteligencia artificial que ha tomado Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no sea una posibilidad que esté sobre la mesa y que debamos reflexionar sobre ella. Esto es la primera idea, y he gastado aquí un poco de tiempo porque creo que es lo que define el mundo, pero no cumpliría un poco lo que soy, ¿no?, sobre todo ingeniero, si no pusiera, vale, ¿cuáles son? Estupendo, lo hemos entendido, interesante, pero ¿cuáles son estos ámbitos tecnológicos en los que está China, por supuesto, y Asia en general, pero China en particular, ¿no?, que es el objeto de esta charla, que está apostando por ellos, que están estaban en parte en el antiguo plan quinquenal, están en el nuevo plan quinquenal, ¿no? Es como la lista de la compra de tecnologías, y es importante esta lista de la compra por este efecto de este círculo, ¿no?, para buscar estas innovaciones disruptivas. Esta es, no voy a entrar en detalles ni explicarla, pero bueno, ahí están los sospechosos habituales. Inteligencia artificial aquí arriba, por supuesto, en sus diferentes variantes, en este camino hacia la inteligencia artificial general, que es eso lo que está conectado con esa supremacía, quizás, y abajo de todo, la otra que yo creo que puede ser, todas las que están entre medias son importantes, ¿no?, pero la que puede ser más disruptiva en el medio largo plazo es esta, que nos reinventemos la vida, ¿no?, de alguna manera, cómo funciona la vida, esta biología sintética, y ahí vamos, ¿no? Y por supuesto hay un efecto de conjunción entre ellas. Vale. Esta es la primera idea. Le he puesto una pequeña coda. No me va a dar tiempo a mencionar ejemplos que podría poner en todos los ámbitos, ¿no?, en cada uno de estos puntos. Pero bueno, aquí he puesto uno para fijar una idea, que
también esta carrera tiene elementos que están un poco más allá de la economía, ¿no? y de esta, sino cuestiones alrededor de la soberanía, ¿no? Otro de estas cosas que tenemos sobre la mesa en el mundo actual. Y la soberanía quiere decir que aunque pienses que vas tarde en este círculo, ¿no? Que hay otros que van por delante, pero eso hace que participes, aunque sepas que vas a llegar segundo en la carrera. ¿Por qué? Porque, bueno, oye, si las cosas se complican, ¿no? Y alguien que gana te desenchufa, ¿no? Y te deja, por poner el ejemplo de inteligencia artificial, te deja sin conexión a estos modelos que te permiten, pues ganancias en competitividad y productividad. Bueno, al menos que tengas tú uno propio, ¿no? Vale, entonces, todos estamos también participando en esa carrera, y este es el mensaje que quería dejar, aunque sepas o pienses que no la vas a ganar por ese camino. En el caso concreto de inteligencia artificial hay otros caminos, ¿no? Pero ahora mismo hay una narrativa que incluso ha permeado hasta China de pensar, es el camino este, ¿no? De los grandes modelos de lenguaje y las inversiones masivas, ¿no? En enormes centros de proceso de datos y de computación, el más relevante. Y todos seguimos, ¿no? Es una narrativa que viene un poco de Estados Unidos, pero también creo que hay que escuchar otros mensajes que también vienen de China y nos señalan otras posibilidades. Pero bueno, o sea, que recordar, la idea aquí fuerza es participamos, incluso aunque sepamos que vamos detrás, por este elemento de soberanía. Esta es la primera de las ideas que quería mencionar. La segunda, que es más China, y es ellos lo llaman típicamente, ¿no? No sé cómo se traduce bien en castellano, ¿no? Las nuevas fuerzas productivas o las nuevas fuerzas productivas de calidad, ¿no? La traducción que estoy inventando aquí a la carrera. ¿Qué significa? Que China está apostando por este camino frente a otras posibilidades de desarrollo económico, muy por encima de ellas. Y hay miles de indicadores y miles de datos que lo confirman. Ahí he puesto uno simplemente, que son los préstamos, ¿no? Que hacen la banca comercial china, que la banca comercial china, pues obviamente es muy poco independiente, ¿no? Está muy controlada por el gobierno, por el partido, pero claramente hay un giro hacia inversiones en tecnología y en industria, y no es tan relevante, y se ha desinflado pues con más o menos habilidad una burbuja inmobiliaria que había en China. Entonces, el objetivo, y esta es mi lectura del mundo chino, es tecnología, industria, y no se va a cambiar rumbo en los próximos años, ¿no? Van a pasar cosas en paralelo, eso por supuesto, pero el rumbo no se va a modificar, y esta es otra idea muy importante. ¿Por qué? Precisamente por este círculo que hemos visto, porque para China el liderazgo futuro, quizá la hegemonía, o en cualquier caso tener un papel preponderante o importante en un posible mundo multipolar, pasa obligatoriamente por la tecnología y por la industria. Sin ellas piensa que se va hacia la irrelevancia. Un mensaje también importante para nosotros. Muchas veces digo, otro mensaje relacionado con este segundo, ¿no? Todo esto ya ha sucedido. No es una cosa, no, es que mira, oye, a ver si cómo podemos posicionarnos o anticiparnos. Ya ha pasado. No es una cosa del futuro, es una cosa del pasado. Y otra vez hay montones de datos y de indicadores que señalan esto. Y si a Estados Unidos, por un ejemplo, uno le quita la parte de servicios y se fija más en la parte industrial, ¿no? Como dice este gráfico con cierta gracia del Banco Mundial, cosas que si las dejas caer te hacen daño, caen sobre el pie y te hacen daño, pues esto ya hace bastante tiempo, estamos hablando casi de 15 años, que es donde China domina, y incluso el gap, ciertas irregularidades ahí en los últimos años, ciertas turbulencias, pero el gap no ha hecho más que aumentar. Las predicciones son, y esto es otra idea fuerza muy importante, aunque China vaya peor, su peso va a ser más importante, ¿no? Muchas veces hay una confusión. Bueno, es que China está frenando y ahí tiene estos problemas. Por supuesto, tiene problemas estructurales tremendos y complicados de gestionar, pero al mismo tiempo su peso va a aumentar. Entonces es otro wishful thinking el pensar, bueno, como China, oye, pues su crecimiento está enlenteciéndose, ¿no? Disminuyendo,
pues ya no me tengo que preocupar, o no tengo que reaccionar o pensar, o interaccionar o colaborar, ¿no? Cualquier verbo que se prefiera con China. Cada vez va a ser más importante, no menos importante. Vale. Esta me la salto para ir, ¿no? Pero hay una orquestación en China y bueno, este diagrama pues explica cómo todo está muy conectado y eso es interesante. Política industrial dura, ¿no? Diríamos. Pero quiero pasar al punto 3, que es ¿y cómo ha sucedido? ¿Vale? O sea, tú me cuentas que esto es muy importante, hay una búsqueda, resulta que no lo tenía muy claro, pero ahora tú pareces dejarlo bastante claro que esto ya ha sucedido en gran parte, en grandes áreas industriales, en cierto sentido. ¿Y por qué? ¿Cómo sucedió? ¿Cuáles son los ingredientes? Y los ingredientes es economía clásica. Es casi, ¿no? Es economía Ricardo, ¿no? Es la teoría de las ventajas comparativas. Y otro mensaje muy importante que viene para nosotros, ¿no? China es como un espejo, sobre todo para nosotros en Europa, en Latinoamérica, bueno, pues, no, ya no estoy hablando en español, ¿no? Probablemente para un poco todo este ámbito, que es, oye, examina cuáles son tus fortalezas, lo que puedes hacer y aprovéchalas si quieres tener una posición relevante. Y esta es la lista en el caso de China, que es una fuerza de trabajo muy bien educada para hacer tecnología e industria. Infraestructuras, que depende de la inversión, básicamente, pues pública. Enormes economías de escala, ya que tengo un tamaño de mercado más grande, pues aprovecho, ¿no? Mis empresas trabajan en este mercado y cuando son eficientes las saco fuera, ¿no? Y oye, juego con las reglas de mercado, ¿no? Que existen, pues no hago nada que no se pueda hacer o que otros no hayan hecho en el pasado. Aprovecho economías de aprendizaje. El viejo know-how. Voy a comentarlo esto un poco más adelante, pero esto es la idea de innovaciones incrementales. Una forma de llegar a innovaciones disruptivas es a base y esto es muy chino, ¿no? De saltitos pequeños, ¿no? Y cuando acumulan muchos, ¿no? Por la experiencia de desplegar una tecnología, probarla, aprender, volver a desplegar, aprender más, seguir, cuando miras para atrás, resulta que estás muy lejos del punto de partida y se parece bastante ahora pondré algún ejemplo, y se parece bastante a una innovación disruptiva. Por supuesto, apostar por la tecnología y poner todo tipo de políticas de oferta y demanda, muchas de ellas imposibles probablemente en muchos de los países de los que estamos en esta charla, ¿vale? Porque lógicamente pues es un sistema que permite otras cosas y que nosotros hemos decidido pues que no queremos hacer por diversos motivos, ¿no? Que serían probablemente para otra charla. Vale. No solamente esto, hay otro mensaje aquí importante y es que a veces llegar tarde puede ser una ventaja porque aprendes de otros y eso es un poco lo que también le ha sucedido a China. En esta posible trampa de los ingresos medios donde está situada, ¿no? Ahora mismo el PIB per cápita en China pues puede estar alrededor de los $13.000 más o menos. Bueno, y su objetivo es llegar pues a algo parecido al que tiene ahora mismo España, pues en los 30 y tantos mil, pues eso sería realmente escapar de la trampa de los ingresos medios. Bueno, pues precisamente utilizando estas ventajas comparativas que he mencionado es una de esas maneras, ¿no? Esos pasitos aparentemente pequeños, pero que al acumularse pues te llevan a un liderazgo industrial, puede ser una de estas maneras. Y lo haces precisamente porque has llegado tarde y porque es más cómodo aprovechar industrias que ya existían y no inventarte cosas nuevas, ¿no? Precisamente porque ya has visto dónde están las oportunidades. Vale. Ejemplos de todo esto. Lista larguísima, ¿no? Casi y creciente. Trenes de alta velocidad es un ejemplo de ese know-how. Oye, pues yo despliego más en circunstancias geográficas más complicadas y al final pues tengo y aprovecho esas economías de escala y tengo unos sistemas que son más eficientes. Y por supuesto lo que tiene todo el mundo ahora mismo en el imaginario, que son las baterías y los coches eléctricos, o como yo les gusta decir en China, de todo lo que es el transporte de basado en nuevas energías, nuevos tipos de energías, ¿no? Diferente a la combustión. Pero la lista es mucho mayor y incluye cosas un poco sorpresa, ¿no? Como puede ser la tecnología nuclear de cuarta generación que permite reactores, digamos, relativamente pequeños modulares que, por ejemplo, puedes poner al lado de un centro de datos, ¿no? Pues cuando hablo con los super expertos en este ámbito me dicen, no, mira, aquí en esto
China nos lleva 10 años de ventaja. No es una cuestión meramente tecnológica, sino que China puede probarlo y desplegarlo sobre el terreno. Y hay mucha ingeniería, mucho know-how asociado a poder hacer esto. Y mientras que nosotros, pues, por diversos tipos de restricciones, nos cuesta mucho más y en ese sentido vamos mucho más lento. Lo que ni está bien ni está mal, simplemente es un hecho. Pero cuando hay una carrera, pues conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Otros ejemplos, y no voy a hablar de DeepSeek y compañía, pero también hay una idea importante de clústeres, ¿no? De estas agrupaciones donde se junta inversión, talento y ciertas condiciones y que pueden estar funcionando para campos de alta tecnología en China, como puede ser los famosos 6 pequeños dragones de Hangzhou. Uno de ellos es DeepSeek, pero hay otras compañías aquí en esta lista, ¿no? Por ejemplo, de robótica o de otro tipo de visiones sobre la inteligencia artificial más cercanas a los agentes, al razonamiento y menos al modelado, que también pueden ser interesantes. O sea que otra idea interesante es que China está aplicando recetas de economía clásica, ¿no? Que es otra cosa que creo que en el ámbito de la innovación y la tecnología que conviene tener en la cabeza. Vale, muy rápidamente, para terminar con los últimos 3 puntos, muy rápido. Un ingrediente, ¿cuáles son los ingredientes para hacer innovación? Entonces, oye, pues hay muchas teorías, pero la teoría clásica, ¿no? De la hélice triple, teorías más sofisticadas, te dice que bien, hay que invertir, hay que tener todas esas infraestructuras y ese apoyo del ámbito público, pero hace falta talento. Y esto es algo en lo que China lleva mucho tiempo invirtiendo, ¿no? Cuando ahora aquí en España, pues hablamos, ¿no? del mundo universitario y la tecnología, pues lo comparas con el esfuerzo tremendo, ¿no? Y sacrificio que se está haciendo en China para apostar por el talento de base tecnológica y te preguntas exactamente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y hay esta frase que a mí me gusta mucho de Kai-Fu Lee, aunque la persona Kai-Fu Lee pues no me agrada tanto, pero creo que es una persona muy inteligente y visionario, y conviene leer y pensar sobre lo que él dice. Y mira, no es tan importante el super talento, ¿no? Es un mensaje Estados Unidos, ¿no? El individuo, ¿no? Aislado, el Steve Jobs, el héroe, ¿no? Que es capaz de cambiar el mundo, sino en el mundo tecnológico en el que estamos, lo que importa es que tengas mucha buena gente que trabaje juntos. Y DeepSeek es exactamente esto. Vale. Todo esto tiene enormes implicaciones internacionales, pero lo voy a dejar para discusión, para no salirme demasiado. Y China tiene un modelo de doble circulación, es decir, que como maneja el mercado interno y la relación con el mercado externo, como atrae tecnología todavía en ámbitos que le faltan y al mismo tiempo mantiene exportaciones. Tiene una teoría para ello, que no voy a entrar en ella, pero la dejo ahí. Por supuesto, es un sistema que tanta política industrial y tanto apoyo genera sobrecapacidades, como bien sabemos aquí, pero creo que aquí nos equivocamos. Aquí lo vemos como, qué desastre, qué ineficiencia. Mientras que creo que dentro del sistema chino forma parte, es algo que es a propósito, ¿no? Hay una competencia extrema entre compañías, entre empresas, en un nivel básico, hasta que al final se configura unos ganadores y se convierten en campeones nacionales. Pero esa etapa o una fase de sobrecapacidad es parte del diseño del sistema. No es un error, sino que forma parte de lo que se sabe que funciona, aunque eso no quiere decir que no tenga complejidades y que incluso no seamos nosotros algunos de los que pagamos esas complejidades. Por supuesto, Belt and Road como un instrumento, pero otra vez creo que esto merece la pena para la discusión. Voy a parar en esta y ya solo me quedará una última slide y un par de mensajes. Otra vez, todas estas, digamos, extensiones internacionales, no sé cómo se traduce, los spillovers, ¿no? Estos excesos, ¿no? Esta mancha, ¿no? O esta influencia que empieza en China y se extiende, otra vez ya ha pasado, pero ya ha pasado en tecnologías que son justo las que queremos, que son las que permiten, por ejemplo, descarbonizarnos, ¿no? Y hacer este mundo un poco más sostenible. Pues, ¿quién es el principal inversor en ella?
China, ¿no? Incluyéndonos a nosotros en Europa. Y creo que esto es otra de esas cosas que nos pueden hacer cambiar la perspectiva, que es una de esas cosas por las que lucho siempre en mi charla, ¿no? Que veamos China de otra manera y, a ser posible, gracias a un poco nuestra empatía, ¿no? Que tenemos en el mundo latino-mediterráneo, con una empatía cultural especial que tenemos, que seamos capaces de verlo desde allí y entendiéndolo, pues seamos capaces de posicionarnos para hacer lo que consideremos oportuno. Pero no entenderlo o negarlo o darle la espalda es un grave error. Vale. Obviamente, todo esto es, ¿no? Hemos hablado un poco de la parte de este ciclo, ¿no? En el que estamos un poco corriendo todos, a veces como pollos sin cabeza, un poco características chinas y peculiaridades. Luego, la extensión internacional, lógicamente esto está provocando fricciones en todos los ámbitos, y esto sería, desde una perspectiva tecnológica, pues una lista de estas fricciones que tampoco voy a entrar. Por poner un ejemplo de todas ellas, pues, por ejemplo, los estándares, ¿no? Hay ahora pues una lucha, ¿no? Soterrada, escondida, pero a veces una verdadera batalla por imponer estándares técnicos detrás de los cuales viene la industria de una cierta área geográfica. Vale, estas eran un poco las 6 ideas que quería transmitiros, pero tengo un par de messages to take home, ¿no? Un par de mensajes para llevarse a casa, este mero salto y este ejemplo también. Y son básicamente 3 slides, muy rápido. La primera, creo que necesitamos darnos cuenta de que el mundo ha cambiado ya. Y que no solamente ha cambiado, sino que la perspectiva de China es distinta a la nuestra. No nos vale con nuestro marco de referencia. Nuestro marco de referencia no es suficientemente bueno para entender y anticipar, y necesitamos hacer un esfuerzo mental y ver que hay otros mundos. Y esto le pasa, a nosotros nos pasa, pero pasa en una medida extrema en Estados Unidos. Tanto está sucediendo, tanto sucede este cambio, que yo personalmente creo que China ya no se enfrenta a cuestiones de catch up, ¿no? A cuestiones de alcanzar el estado del arte, sino que China, por primera vez en muchísimos años, y desde luego por primera vez en su historia, desde un punto de vista global, se enfrenta a cuestiones de liderazgo y de responsabilidad en global, a partir del mundo de las innovaciones y de la tecnología. Esto es nuevo y particularmente interesante, porque es posible que haya un espacio de cooperación, o también hay un espacio de competencia, ¿eh? Pero es un espacio nuevo, y un espacio que creo que China no ha ocupado en la historia. Sí que ha sido el líder, pero siempre mirando un poco hacia adentro, pero nunca hacia afuera, ¿no? En esos términos que provienen de la tecnología. Esta es una idea que creo que es muy importante. Pero siguiendo con esta línea, y en la charla, en el título, no solamente pone China, pone Asia, es que esto va más allá de China. Estamos hablando de que esta palabra que no suele gustar, pero es muy útil, ¿no? Del sur global, está cambiando un poco, ¿no? Está mostrándonos que hay modernidades distintas, diferentes caminos hacia el desarrollo, y que la narrativa que teníamos, ¿no? Que parecía única, ¿no? En la que a veces incluso cristianizábamos, ¿no? Y realmente se nos ve como bastante hipócritas al respecto, pues no es ni mucho menos la única. Si lo entendemos, creo que en general eso nos va a permitir oportunidades nuevas. Pero si no hacemos un esfuerzo psicológico, mental, y asumimos, ¿no?, que el mundo ha cambiado ya, pues aumenta las posibilidades de que acabemos en la irrelevancia, ¿no? Vale, y una última, esto me la salto y me voy directamente a esta, que es la que me gusta, y con esta es la última. A mí me gusta mucho, lógicamente, pues ingeniero, y esto no tiene remedio, me gusta mucho la ciencia ficción, y hay un autor chino que me gusta mucho, que es... eso no quiere decir que comparta todas sus ideas, ni muchísimo menos, pero me gusta su forma de pensar, y creo que en cierto sentido es un genio, que se llama Liu Cixin, que ahora es famoso porque tiene una trilogía que se llama... El primer libro de la trilogía es el famoso, ¿no? El problema de los 3 cuerpos, e incluso hay una serie en Netflix y también una serie en China que tiene el mismo título, etcétera, etcétera. Pero la idea de partida, ¿no?,
suya es muy interesante, ¿no? Porque viene a decir que cuando tienes en el mundo, esto es un problema de la física, dos cuerpos como la Tierra y la Luna o la Tierra y el Sol, y quieres saber qué va a pasar, dónde van a estar dentro de 1.000.000 de años, pues hay una fórmula cerrada, metes ahí los datos y dentro de 1.000.000 de años te puede decir exactamente dónde van a estar pues la Tierra y el Sol, ¿no? Posicionados. Pero pones un tercer cuerpo, y esto es física, ¿no? Leyes de gravitación, y el sistema se convierte en caótico, y no te puede decir lo que va a pasar dentro de 500 ni 1.000 años. Si de ese mundo físico pasamos a un mundo que tiene economía, política, personas, ¿no? A los mandos, pues y imaginar lo caótico, impredecible que es este mundo hacia el que nos dirigimos. Eso creo que es el último mensaje que quería decir. No sabemos cuál va a ser en absoluto la configuración hacia la que nos dirigimos. Entonces, las habilidades mayores que podemos construir son habilidades de navegante, habilidades de estar conectados, entender, anticipar un poco, movernos con rapidez, ser flexibles, porque realmente no hay nada que nos diga si hacemos esto, no hay ninguna receta mágica, no hay nada mágico que nos diga si haces esto, vas a acabar en este lugar, ¿no? Y esto es otro mensaje muy importante y que si uno lee los libros de Liu Cixin, pues está ahí escondido. Con esto, sí, más o menos por estar en tiempo, si os parece, paro aquí y abrimos charla. Voy a parar la presentación y encantado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Claudio, que yo creo que nos sitúas entre Angus Maddison y el Bosque Oscuro prácticamente, ¿no? Nos ha hecho aquí un repaso, un repaso espectacular de muchísimos temas. Además que yo creo que explicas cosas muy complicadas de un modo muy fácil y muy sencillo. Me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando a aprovechar la oportunidad que tenemos de tener a Claudio aquí, de transmitirnos las preguntas que quieran. La manera de hacerlos a través del chat de la aplicación, por escrito, y yo como moderador pues intentaré transmitirlos de la mejor manera posible, pero les animo a aprovechar esta oportunidad y a pasar las preguntas que tengan. Nada, es el turno de Mario Esteban, que como sabe pues es el investigador principal para ese Pacífico del Real Instituto Elcano, pues que hará unas reacciones a esta presentación de Claudio. Mario, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Oriol, y muchísimas gracias a Claudio, ¿no? Por su brillantísima presentación, que como siempre pues aprendiendo mucho, ¿no? de él. Bueno, pues yo voy a intentar, ¿no? Que Claudio todavía nos enseñe más cosas, ¿no? Y comparta más cosas, así que voy a hacerle una serie de preguntas que creo que vayan a venir un poco, ¿no? en esa línea, ¿no? Lo primero, bueno, obviamente, ¿no? La intervención, ¿no? Se ha centrado en China, pero bueno, también está esta dimensión asiática un poco más amplia, ¿no? Y claro, cuando hacemos esta reflexión, si queremos aterrizar un poco más, ¿no? Porque Claudio nos ha contado cómo lo ha hecho China, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una pregunta, yo creo que un poco inevitable, ¿no? Y es, bueno, de esto que ha hecho China, ¿no? Nosotros en Europa o en España, ¿qué podríamos, ¿no? Aprender, ¿no? Y además, si abrimos un poquito el foco, ¿no? Otras partes de Asia, claro, y otros países, no sé, tenemos Corea del Sur, es un ejemplo muy claro, ¿no? Que en dimensiones pues es mucho más similar al nuestro y que también pues es un país que ha tenido un espectacular desarrollo en ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, bueno, y como Claudio también conoce estos otros ecosistemas, o de Taiwán, ¿no? Bueno, pues que nos pudiesen aterrizar un poco más, ¿no? Algunas de esas enseñanzas, ¿no? De estos países que él piensa que sean especialmente relevantes, ¿no? Para nosotros, ¿no? Otra cuestión, ¿no? Que le pediría también que profundizase un poco, ¿no? Vinculada a esto, es, claro, esa paradoja, ¿no? Que él mencionaba, ¿no? Que parece, bueno, pues que el sistema chino en ciencia y tecnología pues es bastante eficaz, pero no es tan eficiente, ¿no? Y bueno, esta lógica, ¿no? Es hasta qué punto es sostenible, ¿no? Entre un país como China. O sea, es decir, China básicamente lo que hace es que asume un coste inicial y llega un momento, ¿no? En que monopoliza sectores y entonces, una vez que los monopoliza, los empieza a monetizar, ¿no? De una manera más clara, o pretende sostener sobreproducción porque tiene otros intereses de carácter geopolítico que va más allá de lo económico, ¿no? Un poco ver cómo él entiende esta dinámica, ¿no? Luego me ha gustado mucho, bueno, me gusta todo, ¿no? La verdad, me ha gustado todo, pero bueno, una de las diapositivas, ¿no? Que me ha llamado la atención era la de
la que aparecían, ¿no? Estos sectores tecnológicos, ¿no? De alta relevancia, de especial relevancia, ¿no? Y ahí, claro, inevitablemente me venían dos cosas a la cabeza, ¿no? Pues una, cómo está Europa, ¿no? En esos sectores, ¿no? Y qué podemos hacer ahí. O sea, tenemos oportunidad de desarrollar capacidades importantes, incluso de liderazgo en algunos de estos sectores, ¿no? De manera autónoma, o tenemos que colaborar con Estados Unidos, o colaborar con China, o con alguna de las democracias asiáticas, no sé, o sea, cuáles son los partners, ¿no? Con los que Europa ahí puede colaborar, ¿no? Y luego, en concreto, uno de los sectores que él ha subrayado, ¿no? En su propia intervención, que ha sido el de la biología sintética, ¿no? Y claro, ahí me ha venido a la cabeza el Critical Technology Tracker, ¿no? de ASPI, ¿no? Del Australian Strategic Policy Institute, que ellos, bueno, pues hablan de una serie, ¿no? de tecnologías críticas en las que consideran que hay un riesgo especialmente alto de monopolio chino, y precisamente la biología sintética es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si, porque como Claudio, ¿no? Le da especial énfasis, importancia a este sector, pues no sé si querría aprovechar la pregunta para desarrollarlo un poquito más, ¿no? Y ya termino. Al final, ¿no? También me ha interesado especialmente, ¿no? Esta idea de, bueno, que tenemos que cambiar el chip en Occidente, ¿no? Y asumir, bueno, pues que no tenemos, ¿no? El monopolio de la modernidad, ¿no? Entonces, claro, ahí un poco mi pregunta era si lo que tenemos que asumir es sencillamente que no tenemos el monopolio de la modernidad, o si además tenemos que asumir que hay ideas diferentes de la modernidad, ¿no? Y en qué sentido, ¿no? Pues esas ideas, ¿no? Por ejemplo, las visiones que tiene China sobre la modernidad, pues son diferentes de las nuestras. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, confiaba, teniendo a Mario, confiaba en que las preguntas fueran muy difíciles, pero como siempre, pues Mario ha mejorado y ha puesto realmente cuestiones particularmente interesantes. Voy a intentar contestar a cada una de ellas, pero otra vez lo hacemos un diálogo, tanto, por supuesto, Oriol y Mario, me interrumpís, o si pensáis que merece la pena hacer alguna acotación, ¿no? Convirtámoslo en una conversación, y yo estoy viendo el chat, o sea que directamente si alguien escribe y pone alguna cuestión adicional o hace algún comentario, pues lo recojo y lo pongo, ¿no? Y lo convertimos, insisto, en una conversación. Entonces, lo primero, ¿no? La primera cuestión, ¿qué podíamos aprender? Bueno, y tantas cosas que podemos aprender de China al respecto, ¿no? De apostar por un camino en el cual, insisto, voy a decir una cosa muy importante. Nuestro objetivo no es replicar China, y no debe serlo. Nosotros tenemos, para empezar, otros valores y una aproximación distinta a las cosas. Pero sí que hay muchas cosas que podemos aprender. Y lo primero que podemos aprender, y lo más importante, es a tener un plan. Y este plan, el mínimo del plan, China tiene un plan. De hecho, es el título del primer libro que escribí, ¿no? Es el gran sueño de China, es el plan, ¿no? Y yo siempre que iba a Bruselas a explicar cosas, yo trabajé un tiempo en la Comisión Europea, yo preguntaba siempre, muy bien, China tiene un plan, ¿y nosotros? Y el plan es una cosa que tienes que saberte de carrerilla, ¿no? Si en el momento que dudas, 5 segundos estás suspenso, ¿no? Ya no vale. Pero no solamente te lo tienes que saber, tiene que estar grabado a fuego, sino que además tiene que ser compartido. El gobierno chino, el partido, invierte muchísimo esfuerzo en asegurarse que sea compartido. La forma en la que lo hace, pues, oye, no es quizá la forma en la que nosotros estemos de acuerdo, pero no olvidemos esta idea de que para que un plan funcione, pues tiene que estar compartido, tiene que haber una visión común de dónde quieres estar, hacia dónde quieres ir. Y esto es el aprendizaje más importante. Y una vez que compartimos una visión y la convertimos en un plan, bueno, pues oye, ya discutimos si se va un poco por aquí, por este otro lado, son con estos recursos o con estos otros recursos, o si esto es más importante que lo siguiente. Pero con la tranquilidad que da el explorar la mejor manera de implementar un futuro compartido. Y esto yo creo que es una de las claves. Pero tu pregunta tiene una segunda parte, que es los casos de Corea y Japón. Yo, de hecho, hace 5 días estaba en Japón. He hecho un largo viaje por China y Japón y acabo de volver, ¿no? Y por eso a lo mejor tengo todavía incluso un poco de jet lag y de despiste, ¿no? Porque para mí son 8 horas más de la que hay ahora aquí mismo en Madrid. Entonces,
el desafío de China es mayúsculo, porque China y Japón son ejemplos, y sobre todo Corea, perdón, China y Japón, Japón y Corea son ejemplos, y más reciente el caso de Corea, de países que estaban en ingresos medios y han sido capaces de convertirse en países de ingresos altos. Pero les han sucedido cosas diferentes en esa trayectoria. Por ejemplo, a Japón le ha sucedido que una vez que ha llegado a ingresos altos y chocó con Estados Unidos, dicho sea de paso, lleva las famosas décadas perdidas de Japón, lleva años con un crecimiento plano o poquísimo, mínimo. Lo que indica que, aparte de otras cuestiones políticas, que también tienen una influencia, y sociales, pero hay otro componente, un componente económico muy básico, que es mucho más fácil pasar de 5.000 euros per cápita a 10.000 que pasar de 10.000 a 20.000, aunque el multiplicador sea el mismo. O sea, según asciendes por esta escalera, las cosas se complican. Y nadie lo ha hecho con el tamaño de China. El ejemplo más reciente de éxito es el de Corea, pero también en Corea empiezan a no funcionar las cosas tan bien como funcionaban hace 20 años, ¿no? Y por otra vez una combinación de elementos económicos y sociales. Entonces, no lo sabemos. Va a ser la primera vez en la historia que nos enfrentemos a algo parecido. Y quiero decir, creo que no somos conscientes del impacto que tiene esto. Ahora mismo China es un país, pues, de más o menos 1.300 millones de habitantes, en los cuales hay, simplificando, pero puede haber ahora mismo unos 300 millones de personas que tienen un poder adquisitivo mayor que la media del poder adquisitivo, es decir, bueno, pues si lo queremos poner en PIB per cápita, que hay en España. Ahora mismo, hoy. Pero si lo mandamos a un número parecido al que tiene España, estamos hablando de que habrá 600, 700, 800 millones de personas con un poder, con una capacidad, pues, de adquisición y de una capacidad económica mayor que la media que hay en España. Bueno, esto es de lo que estamos hablando. Y creo que no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene en cuanto a que el mundo sea distinto. Mis comentarios en la primera de las preguntas. En el apartado hay 5 o 6. Ya, vale, me dices, pero ¿por qué yo no lo estoy viendo? Porque yo no veo ese chat. Vale, pues entonces tendréis que traducírmelas, porque yo ese chat... ya está, ya lo veo en Q&A. Ahora lo veo. Vale, que no le está dando al chat. Vale, entonces voy a coger algunas y las voy cambiando con las tuyas, Mario, si te parece, ¿vale? Que sea de código abierto y la de Estados Unidos no. Eso es interesantísimo. Es interesante tanto las implicaciones que tiene como otra vez, ligándolo con la pregunta de Mario, que pues algo interesante para nosotros. De hecho, en Europa estamos girando ahora mismo a que sea un poco así más de código abierto, la inteligencia artificial, y dos, el propio Estados Unidos se ha visto obligado, las grandes compañías de Estados Unidos se han visto obligadas a sacar algunos modelos de código abierto. Entonces creo que el impacto es muy grande. Es muy interesante también pensar por qué China ha sacado cosas de código abierto. Oye, lo más lógico sería que lo hubiera hecho cerrado, ¿no? Pues no estamos en una carrera, pues yo hago lo mío cerrado, lo tuyo cerrado, pues a ver quién es mejor, ¿no? Pero también hay un componente humano, ¿no? Porque al final originalmente DeepSeek son programadores. En China, quizás esto no lo sepa mucha gente, pero hay una cultura de código abierto muy, muy fuerte, ¿no? Muy potente, precisamente porque no era tan fácil partir de código cerrado, entonces ellos han apoyado mucho en código abierto para recorrer ese camino, ¿no? Por esa latecomer advantage que decían, ¿no? La ventaja del último que llega, y también porque querían ganar reputación, ¿no? Querían unos foros abiertos donde no se les acusara a los programadores de China de mira, ya están copiando, sino que, oye, se pone en GitHub o cualquiera de estos repositorios y la gente dice, oye, pues esto es tan bueno como cualquier otro, mejor, ¿no? Y entonces un poco por esa curiosa competencia, pues hay una cultura muy fuerte de código abierto, ¿no? Por estos dos motivos. Y eso es algo también que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre el factor humano.
Bueno, yo creo que lo que va a suceder, Salvador, sobre esto de códigos abiertos y cerrados, yo creo que lo más normal sería un modelo para Europa, ¿no? Me refiero más positivo, un poco de tipo Linux, ¿no? Donde hay pues una comunidad, ¿no?, de base que hace que progrese la tecnología, que hay que alimentar de alguna manera, pero luego hay modelos de negocio, digamos, sobre proveer servicios, paquetarlos y ayudar a que sea adoptado, ¿no? Esa mezcla es una mezcla interesante para Europa porque nos permite recuperar pues cierta desventaja que teníamos, ¿no? Y bueno, eso es personalmente lo que opino. Lo vamos a ver ahora mismo con la nube europea, ¿no? O sea que ahora si tú quieres hacer cosas en la nube, pues tienes que utilizar pues la nube de Google o la de Amazon o la de Microsoft, ¿no? Depende un poco del tipo de cosas, pero ninguna son europeas y estamos intentando configurar pues algo parecido, ¿no? Para que al menos si colaboramos juntos en un trabajo, por lo menos tengamos una nube europea para contribuir. Bueno, contesto otra más de las de Mario y luego vuelvo a la lista, si no me voy saltando ninguna. ¿Es sostenible el sistema que es eficaz pero no eficiente? Es que yo creo que hay objetivos políticos que son en China, que emanan de China, que son más importantes que los objetivos económicos. Incluso me atrevo a decir que personalmente es una opinión personal que no he desarrollado en un paper científico, ¿no? Y habría que luchar por ello, ¿no? Pero bueno, esto es mi opinión. Creo que haya cierta ineficiencia es a propósito. Creo que hay un interés en mantener a la sociedad con cierto nivel de tensión y cierto nivel de sacrificio. Y creo que, ¿no?, y luchando, ¿no?, a brazo partido, creo que esto forma parte también del diseño del sistema. Entonces, yo insisto mucho en que no es un error, ¿no? Aquí lo vemos, qué desastre, ¿no?, económico, pues todo va a terminar mal, sino que forma parte de cómo el sistema prefiere que funcionen las cosas, ¿no? El precio a pagar para mantener, entonces está relacionado con la pregunta de José María aquí. ¿Merece la pena el precio a pagar para mantener algo déficit de energía, problemas geopolíticos? Yo siempre digo una cosa, por ejemplo, cuando alguna vez trabajo con empresas y me preguntan, digo, ¿quieres competir con China? Pues no solamente va a haber que luchar duro, sino el factor tiempo es clave. Esto es a largo plazo, porque ya lo he dicho antes, tienen un plan y están dispuestos a consumir tiempo en ese esfuerzo y en ese plan. Si tú eres alguien cortoplacista o que quieres ganar mañana, no va a funcionar. Entonces, en su visión histórica, piensan que pasa por ahí, ¿no? Que hay fases de ineficiencia, fases en las cuales pues se consume de más. Por ejemplo, ellos tienen muy interiorizado el mensaje de la narrativa del gobierno, que parte de la población compra. Eso no quiere decir que no sufran, pero en ese sentido compra, que es, mira, para ser líderes en la industria, pues hay una fase de contaminación y polución. Pero es que todos, el mundo occidental, lo ha hecho, ¿no? Sí. Ellos siempre te ponen y te sacan una foto de Londres en los años, no sé, 50 o 60, ¿no? Un smog por todos lados. Pues para llegar a no sé de qué año es la foto exactamente, o si está trucada, pero siempre te la ponen. Oye, para llegar al liderazgo tienes que pasar por ahí. Nosotros lo único vamos a hacerlo más rápido, mejor, y siendo conscientes de que es una fase. Mientras que en el mundo occidental ni siquiera eres conscientes, ¿no? Pero aquí nosotros lo somos y se lo decimos a la población y se lo pedimos. ¿Cómo estamos en Europa? Que preguntaba Mario, ¿no? Pues no somos líderes en ninguna de esas tecnologías de la lista. No lo somos. Pero somos los segundos en casi todas. Esto es interesante porque no estamos tan mal. Sería mucho peor si ni siquiera estuviéramos en la lista, pero no estamos bastante en segundas posiciones en esa lista. Y
no estamos tan lejos de controlar algunos eslabones críticos en algunas de las cadenas de valor que soportan esas tecnologías. El ejemplo que todo el mundo pone es ASML, ¿no? ¿Sabéis, no? Los que hacen las máquinas estas de fotolitografía y son un cuello de botella hoy, que todo el mundo está intentando quitárselos de en medio, pero hoy mismo, si tú quieres tener el estado del arte en la fabricación de chips, ¿no? De transistores, y quieres llegar pues ahí a esas fronteras de 3, 2, un nanómetro, ¿no? El estado del arte, pues o utilizas una máquina de ASML de última generación o no hay nada que hacer. Entonces, no tienes, ni muchísimo menos, en Europa no tenemos el control de esa cadena, ni tenemos todos los eslabones, pero tenemos un elemento crítico que nos permite estar en la partida. Un mundo que se ha convertido en intereses y no valores, una partida casi de póker, diría, ¿no? Ya que está Estados Unidos en ello, ¿no? Si no tienes cartas para jugar, no figuras. Entonces, adquirir una carta, ¿no? Por poner un ejemplo distinto, en España estamos apostando por una innovación en inteligencia artificial, comprimiendo los modelos para ponerlos, se llama inteligencia artificial on the edge, ¿no? En el borde sería la traducción, ¿no? Cerca tuyo y no en la nube. Bueno, si la compañía en la que estamos apostando, que yo creo va a ser un unicornio dentro de nada, a Multiverse Computing, tiene éxito y hace eficiente esa compresión de modelos y no te obliga a que tus datos estén en la nube, sino que estén al lado tuyo y te lo permite, ¿no? Y puedas hacer inferencias, razonamientos sobre esos datos sin correr riesgos, pues eso va a acelerar la innovación y se va a convertir en una compañía muy relevante, ¿no? Ya se está poco a poco convirtiendo, a ver si todo sale bien. No controlas en absoluto toda la cadena de valor de la inteligencia artificial ni nada que se le parezca, pero tienes un elemento que te permite pues estar en esa partida. Salvador pregunta, ¿cómo salvar las licencias sobre los sistemas chinos y su posible acceso a datos particulares a espionaje? Podemos decir que los sistemas de últimamente son equivalentes. El caso de Huawei, ya, este es un tema siempre muy espinoso, que es no seamos naifs, ¿no? Hay posibles accesos a datos por todos sitios, puertas traseras. Yo no digo que se utilicen, pero esto es como las migas, ¿no? Yo que soy medio gallego, pues a ver las águilas, ¿no? ¿Vale? ¿Se utilizan o no? Bueno, esto ya es muy complicado, ¿no? Pero puertas traseras, sí, a mí no me cabe, como tecnólogo no me cabe la menor duda que hay, ¿no? Se utilizan, son fáciles de utilizar, tienen sus complejidades, no es tan obvio. Entonces, podíamos llevarlo entonces a la lógica de, oye, si alguien las utiliza, ¿quién es el que está detrás? ¿No? ¿Quién escucha? ¿No? Como en la canción, ¿quién está detrás de la puerta verde? ¿No? Entonces, pues ya va en gustos. Yo creo que un mensaje importante europeo es intentar evitar dependencias. O sea, que yo creo que un esquema en el cual hay suministradores diversos, ¿no? Diferentes partes, mientras nosotros construimos nuestros propios, ¿no? Ganamos tiempo, que es un poco la clave, ¿no? Vamos a necesitar 10 años o por ahí, 10 y 20 años para construir, ¿no? Reconstruir, digamos, en alta tecnología, pues campeones europeos, pues a ver cómo lo hacemos. Pero yo intentaría evitar crear dependencias y buscar esquemas en los que tienes, pero es una opinión personal. Y va a haber que navegar pues un mar complicado, ¿no? Una de Mario sobre la biología sintética, la penúltima que tengo aquí apuntada, creo que está pasando. Yo creo que vamos a ver ahora hay pasos, China está dando los mismos pasos que ha dado en otros sectores, porque lógicamente pues esta lista de la compra que ponía de tecnologías es una lista que no es ningún secreto, la tiene más o menos todo el mundo con pequeñas variaciones sobre la mesa, y quizá la más revolucionaria de todas sea la que más va a cambiar en el largo plazo, ¿no? Lo que somos, incluso ya no lo que hacemos económicamente, sino lo que somos, es esta biología sintética. Entonces, mi lectura es que China ya ha empezado a dar esos pasos y lo vamos a ver dentro de nada con la farma china, ¿no? Nosotros tenemos en la cabeza que toda la farma pues es estadounidense, con algunas compañías así un poco Reino Unido, toque suizo, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos. Hay alguna compañía de farma medio hispánica, ¿no?
y algunas otras geografías, pero vamos, y no nos suena en absoluto, ¿no? Farma China, no tienes incluso una idea de que es un ámbito en el que están retrasados. Pero la misma lógica que yo he puesto de ventajas comparativas, y en particular de economías de escala, y ahora que cada vez producen con mayor calidad y a unos precios imbatibles, esa mezcla de calidad alta con precio bajo, pues va a hacer que aparezca Pharma. Y claro, al final nosotros tenemos sistemas de salud, queremos mantener el estado del bienestar, y si la pastilla X hay un proveedor que te la trae por la mitad de la que te la traía otro y te sirve para hacer lo mismo, es muy complicado, ¿no? Escaparte de eso. Bueno, Raúl, que tienes aquí una cosa muy larga que me dices, muchas gracias, te lo agradezco. Sí, relativa antidemocracia contra la violencia en el derecho humano. ¿Qué medida comparte usted? Vale, esto es creo que tenemos que... o sea, lo que no tenemos combativo, no sé si la palabra es combativo, ¿no? Lo que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras ventajas comparativas y aprovecharlas, ¿no? Pero las hay, o sea, que las democracias las tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo para que se entienda. Y concentrarnos en la parte positiva. Oye, nosotros tenemos algo que nos hace únicos y que creemos que es mejor, pues a por ello, ¿no? Que creo que ese es más el camino. China no es particularmente antidemocrática. China le da un poco lo mismo. ¿Quieres una democracia como sistema político? Pues, entre comillas, allá tú. Ellos piensan en su lectura histórica del universo que no es un sistema muy eficiente y que deriva en malos dirigentes en algún punto. Pues tienes alguno bueno, uno malo, dos malos y al final pues ellos prefieren un sistema distinto, donde ¿vale? Pero no tienen un particular interés en cambiar nuestro sistema, sí que quieren que no les des lata con tus valores y una aparente supremacía moral. Eso lo llevan bastante mal, creo. Pero volviendo a la ventaja competitiva. Entonces, un sistema autoritario, ¿no? Por ejemplo, régimen autoritario como el de China, es claramente más eficiente en las crisis, porque hay una cadena de mando. Alguien dice algo y, oye, se cumple. Y si no lo cumples, tienes un problema, que para eso es un régimen autoritario, ¿no? Como siempre digo, se parece un poco a una gran empresa, en cierto sentido. Vale. Nosotros, ¿qué tenemos? Pues somos mucho más lentos e ineficientes, pero podemos explorar, puesto que aquí es posible decir cosas. Esta charla yo la puedo tener aquí. No puedo decir exactamente las mismas cosas. Si vosotros fuerais todos chinos y tuviéramos esta sesión en China, pues hay cosas que probablemente yo las diría porque no es lo mismo, pero tendrían sus implicaciones, ¿no? Entonces, nosotros podemos explorar un espacio de soluciones mayor, ¿vale? Porque yo no corro ningún riesgo aquí diciendo lo que pienso o cuáles son mis ideas, y eso me permite ampliar, ¿no? ese rango de soluciones, y por lo tanto cosas que en un sistema autoritario se podían entender no como soluciones sino como diatribas contra el sistema, ¿no? Ataques al sistema, y entonces serían censurados o probablemente habría un alto grado de autocensura. Aquí no existe. Vale, pues esa es una ventaja nuestra, pues utilicémoslo, ¿no? Y muchas veces estas discusiones que suceden socialmente pues nos tranquilizaría a todos mucho saber que forman parte del proceso de búsqueda de una solución mejor y no son necesariamente pues destrucción del sistema. Concentrándonos ahí y aprovechando, ¿no? en reforzar estas capacidades, pues a lo mejor tenemos más oportunidades. Paso a la última de Mario, que me gusta mucho, y además que es la idea del monopolio de la modernidad, ¿no? Y que si hay otras cosas y que ni siquiera son modernidad. Yo siempre digo una cosa, y es China y cuando digo China son los dirigentes chinos, tienen una profunda visión histórica, ¿no? Ellos piensan, mira, nosotros tenemos una historia de 3.000 años, a veces exageran y se van a 5.000, en fin, lo que sea, pero muchos, una cierta continuidad, y hemos visto muchas veces como subes, ¿no? Adquieres esa posición en esos ciclos largos que decía, ¿no? De hegemonía, de preponderancia, 100, 200 años, y luego caes. Pero la observación china más interesante es que son las mismas razones que te hacen subir, son las mismas razones que te hacen bajar. El hecho de querer subir y apoyarte en esos motivos, en esos elementos pues que suelen tener un origen económico-social o una base tecnológica para transformar las cosas, pero hay unos movimientos básicos, pues esas razones, ese sistema, ¿no? Ese conjunto que te hace subir es el mismo que te hará bajar.
y no se puede separar una cosa de la otra. Y piensan, en Estados Unidos nunca han estado arriba, es la primera vez que les pasa, y no se dan cuenta que lo mismo que han utilizado para subir, el dólar básicamente, una economía financiera actualmente, es lo mismo que les hará bajar. Y que el día que empezaste a subir, has comprado ya el billete para empezar a bajar. Y es más, yo pienso que ellos mismos son conscientes de que una cierta obsesión por el poder que tiene el partido es lo que ahora mismo, ¿no? Ese control un poco que tiene sobre la sociedad es lo mismo que les hace subir, y saben que en algún punto, precisamente quizá por esta ventaja en el bastante largo plazo que puedan tener las democracias, no explorando otras soluciones, será lo que les haga bajar. Pero piensan, es ahora lo que me hace subir y por tanto, eso es lo que piensa el partido y por tanto es lo que toca ahora. Oye, pues ya dentro de 100 años o 50 o lo que sea, pues ya me tocará bajar por culpa de haber apoyado o de haberme apoyado en este motivo. Entonces, creo que una visión histórica en países como España o Europa en general, ¿no? Y aquí está España, la amplío al ámbito latino, mediterráneo, donde también nos han pasado ciclos, hemos ido para arriba y bastante para abajo, pues nos puede permitir entender y tener también una cierta paciencia histórica para hacer los deberes y coger la siguiente ola. La última que veo aquí de Inma, hay otra también de Salvador, que la tenía escondida. Dice, interesante nuevo rol de China para regularla y para que se convierta en un bien público internacional. Sí. Nosotros que vivimos mucho en nuestra burbuja, pero hay un mundo ahí entero y China, muchos de sus mensajes no son para nosotros. Nosotros es como cuando ves un anuncio, ¿no? Yo tengo los años que tengo y yo digo, este anuncio no lo entiendo. No, lo que pasa es que ese anuncio no es para ti. El mercado es otro. No es que el anuncio esté mal, es que no va a ti. Pues a China pasa muchas veces lo mismo. Nosotros vemos mensajes chinos y decimos, pues esto no cuadra. No, es que esos mensajes son para otros sitios. Y, por ejemplo, China ofrece mucha cooperación china, al estilo chino, ¿vale? En temas de inteligencia artificial en África, ¿no? Y está intentando liderar no con gran éxito, pero tampoco con un gran fracaso, el ser el campeón de una regulación de inteligencia artificial compartida por muchos países que tienen muchos principios del sistema chino, como que, oye, la cultura y las cosas locales importan y puede haber diferentes formas de implementar esto en la práctica. Bueno, cosas que prefiere China. Pero piensa, con cierta lógica, oye, para muchos temas, ¿no? En Naciones Unidas, aunque esté devaluada, las Naciones Unidas es un país, un voto. Hay 80 países que opinan pues que es mi modelo de cómo tiene que ser la regulación de la inteligencia artificial y hay 20 países, otros, que opinan otra cosa. Bueno, oye, pues cuenta los votos, ¿no? Y esto se nos olvida y quizá requiere pues más esfuerzos. Y no sé si estoy en tiempo, pero quizá no, pero bueno, hay una última pregunta aquí, dice, la instalación de la universidad en un campus chino. Bueno, como yo he vivido en China y me he dedicado a hacer eso, pues lo conozco bien, ¿no? Y sé cómo se hacen estas cosas, ¿no? Porque eran las que yo hacía. Y conozco muy bien la Universidad Beihang, en la que está la UPV, pues la conozco muy bien. Creo que en China tú firmas un acuerdo y el acuerdo es solo el primer paso. No es el último. Nosotros aquí en Europa pensamos, oye, después de las conversaciones firmamos un acuerdo y ya está. No, en China es al revés. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este acuerdo de Beihang con la UPV. Va a haber otros, porque China tiene ahora un concepto de intentar internacionalizar a sus estudiantes sin salir de China. Es una especie de internalización local, porque bueno, pues es más eficiente económicamente y porque bueno, perciben riesgos y no quieren cometer pues lo que ellos consideran errores en cómo lo han hecho antes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo navegue mi querida UPV ese acuerdo y cómo realmente lo convierta en algo que genera valor también en las dos direcciones es la clave. Pero que el acuerdo esté firmado, eso para un chino como yo es simplemente el primer paso. Hay mucho que hacer ahí y vamos a ver en qué termina, ¿no? Bueno, creo que más o menos he contestado todo, pero a lo mejor me he dejado algo y si me he dejado algo, pues que alguien me lo diga.
Creo que lo has contestado todo. Te agradezco muchísimo el esfuerzo de síntesis, de que hayas cogido tantas preguntas. Yo creo que hemos aprendido muchísimo todos. Gracias en nombre de las tres instituciones, gracias a Ciudad para el Instituto de Alcalde por seguir esta colaboración. Nada, les emplazamos a una siguiente edición que, como comentaba pues Yasmín, puede ser, pensamos que sí, posiblemente tenga lugar ya el año que viene, con lo cual estén pendientes de las redes. Si nos quieren seguir, pues serán informados a través de redes. Y nada, nos quedamos con esa idea que sugería Claudio de que la Unión Europea pues no estamos tan mal. Es decir, no lideramos muchos campos, pero estamos en el segundo plazo y como Latecommerce pues igual podemos encontrar nuevos espacios. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Un abrazo. Un placer.